Al filo de la intriga. El depravado final de la familia Medici. Italia tiene una historia muy rica, pero a la vez muy oscura. Manchada de suprema corrupción, de lujuria, excesos, herejías, sacrilegios y pecados, la época del Renacimiento italiano está escrita con auténtica corrupción líquida. Desde los más pequeños comerciantes hasta la suprema autoridad vaticana, la criminalidad predominaba en todos los rincones de las más importantes ciudades de Italia, desde Roma, pasando por Florencia, hasta llegar a los aposentos mismos del sumo pontífice. Ni la Santa Iglesia Católica se libraba de la maldad que en aquellos tiempos reinaba. Y de hecho, los diferentes papas de la época renacentista fueron los principales culpables de que la corrupción se expandiese por toda la nación. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. Para los tiempos de la Edad Media y el Renacimiento, habían apellidos que resonaban mucho en la política florenciana, de tal modo que ciertas familias habían creado una especie de oligarquía de poder regional, tanto a nivel político como financiero y de influencia. La familia Borgia fue muy infame, sobre todo cuando al Vaticano llegaron algunos de sus miembros. Sin embargo, los Borgia eran superados en corrupción, maldad y en cuanto a duración de sus épocas de gloria y poder, por una familia que duró desde los años 1300 hasta los 1700 en las más altas cúpulas de influencia y poder italiano. A los miembros de esta familia se les conoció como los Medici. Desde duques hasta reyes, reinas y papas, los Medici habían hecho de su nombre un sinónimo del poder aristocrático desmedido. Su época de gloria fue en el siglo XV, pero su gran y precipitada decadencia fue ya para los siglos XVII y XVIII. Más de 50 ancestros habían portado el apellido Medici, hasta llegar a los últimos 5 miembros de este linaje. El patriarca y líder era Cosme III de Medici, gran duque de la Toscana. Le seguían su hermano Francisco María de Medici y los hijos de Cosme, Fernando, Gian Gastón y la joven Ana María Luisa. Los últimos y pobres miembros restantes de lo que alguna vez fue una gran y poderosa familia eran ahora estos 5 desgraciados. Cosme III gobernó en la Toscana, estableciendo una especie de intento de tiranía. Con el fin de llenar las arcas de su gobierno, aumentó los impuestos, a su vez que llevó al cabo reformas fiscales, con el fin de intentar sacar tanto dinero como fuera posible. Lo hizo atacando una especie de situación decadente en la sociedad de aquel momento. La moralidad y el pudor iban en decadencia. Pero Cosmio, más que ver este fenómeno social como un problema, lo vio como una oportunidad de oro. Estableciendo casi una especie de reglamento dictatorial de decencia, Cosmio III persiguió a infieles atrapados en flagrancia, a las prostitutas que se acostaban con judíos, a los inofensivos romeos que intentaban cortejar señoritas y a aquellos que practicaban lo que Cosmio consideraba era vil y aborrecible sodomía. Los adúlteros y las mujeres del placer eran torturados y se les imponían enormes multas, mientras que a los sodomitas, ladrones, asesinos y otros criminales eran exhibidos diariamente en las plazas públicas antes de ser decapitados. El intentar controlar la moralidad de los ciudadanos no fue algo bien recibido, en especial porque aunque el dinero fluía al principio en grandes cantidades al Estado, la gente empezó a empobrecer y la sociedad de la Toscana entró en una era de múltiples crisis. A pesar de que la pobreza se multiplicaba, Cosmio no abandonó su más amado pasatiempo, que en realidad había sido parte de la tradición ancestral de los Medici, y era contribuir y adorar el arte. Cosmio gastó gran parte del dinero recaudado con los impuestos de sus súbditos en comprar obras de artes finas y únicas simplemente para capricho propio y de su gobierno. Prácticamente, hizo caer a la Toscana en bancarrota. Pero lo más irónico de su gobierno no era que despilfarraba el dinero, sino que su hijo no se sometía a las leyes que él tanto defendía.
Fernando de Medici era todo lo opuesto a lo que su padre imponía a la sociedad de la Toscana. Era promiscuo y poco hábil para la administración y la política. Amaba el arte de la música por sobre todas las cosas y eso le permitió conocer a un cambiante pero constante séquito de acompañantes que ensuciaban su apellido con numerosos escándalos que nunca debieron salir a la luz. Gastaba innumerables sumas de dinero en sus decenas de amantes y su libertinaje lujurioso era más que extremo. Fernando fue desde muy pequeño hábil con prácticamente cualquier instrumento musical. Es por ello que las guitarras, bandolinas, flautas y arpas se habían convertido en sus grandes pasiones. Pero más que eso, su desenfrenada pasión recaía en quienes tocaban esos instrumentos con él. Prácticamente amaba a todo ser humano que se moviese, pero su infeliz esposa era la excepción. Cosmio III sabía que su hijo no solo sería un completo inútil como sucesor, por lo que cuando Fernando murió de sífilis contagiada por una noble veneciana, ya tenía en mente a alguien más. Fernando no había dejado herederos varones, al menos no reconocidos, y es por ello que Cosmio miró hacia su derecha, directamente a los ojos de su hermano, Francisco María de Medici. Sin embargo, tarde se dio cuenta de que aquel que había nacido de la misma semilla que él, era casi igual de patético que su hijo. Se le conocía como el bromista, puesto que no podía tomarse en serio de ningún modo los asuntos de la realeza. Además, como su fallecido sobrino Fernando, Francisco María despilfarraba el dinero en grandes fiestas, en alcohol y mujeres. Humilló públicamente a su linaje cuando en una gran cena que él organizó para nobles, cortesanos y demás miembros de la aristocracia, sirvió un banquete de carne. Para cuando los comensales habían acabado tan generosa y apetitosa comida, Francisco les dijo con fuerza y una mala gracia que habían sido alimentados con carne de un viejo burro. Los rostros de los invitados prácticamente se volvieron del más pálido tono que podía adquirir la piel. La repugnancia se adueñó de muchos de los invitados, que estuvieron a punto de vomitar tal pasado manjar. Ni siquiera el admitir que no era cierto y que de hecho habían sido alimentados con carne habitual y de primera, evitó que Francisco dejase de ser considerado un loco más del linaje Medici. Por lo tanto Francisco no sería un buen candidato a sucesor. La hija de Cosmio, llamada Ana María Luisa, tenía mucho en común con su padre. Eran extremadamente conservadores, ingeniosos en la administración y con ansias de poder y grandeza. Sin embargo, y por desgracia para ambos, las leyes no permitían que fuese una dama la que tomase las riendas del ducado, y Ana María, indignada por esto, rechazó cualquier tipo de cargo compensatorio, pues quería ser ella la que gobernase en la Toscana. Sin embargo, romper las leyes en aquel momento mermaría aún más la poca popularidad de lo que quedaba del apellido Medici, así que Cosmio la descartó. Solo quedaba un posible candidato, y era su otro hijo, Jean Gastón. Al lado de Gastón, el libertino de Fernando parecía incluso más apto para el trono, pero su desenfreno lo había a la muerte, por lo que aquel hijo obstinado, estúpido, poco ingenioso y emocionalmente inestable, fue quien debió hacerse cargo del ducado. Gastón odiaba a su esposa con muchas ganas y odiaba más a su hermana Ana María por ser ella la que había arreglado el matrimonio. Vivió en un principio amargado y en una volátil depresión, porque a sus ojos, su esposa lo mantenía prisionero lejos de Florencia. A pesar de que le imploraba a su mujer que pudieran mudarse a Florencia de nuevo, su esposa, además de odiarlo, sabía cómo se gastaría el dinero que les quedaba, así que se negó. Gastón entró en una amarga depresión, que se combinó con descontrolados ataques de histeria y demencia, producto de aquel confinamiento al que estaba sometido. Y como si de un jovenzuelo que desea ver desesperadamente a su amada se tratase, Gastón decidió escapar a Praga con algunos ayudantes. Con ayuda de un muy íntimo cómplice, Gastón encontraba jóvenes estudiantes a quienes arrastraba a sus ostentosas fiestas y borracheras.
Se metía en peligrosas tabernas disfrazado para poder deleitarse de excesos y ahogarse en alcohol. Y si alguna pelea surgía, él y sus acompañantes se batían a cuchillos y golpes sin ningún temor. Los placeres más vulgares hicieron que un anteriormente apuesto Jean Gaston rápidamente se deteriorase, sumándose más años de los que realmente tenía. Cuando el dinero se acabó, no tuvo más remedio que finalmente llegar a Florencia, donde fue coronado. Su reinado más que mediocre fue una absoluta puñalada en el poco orgullo que quedaba en el apellido Medici. No solo fue un gobierno pésimo, sino que el mismo Jean Gaston provocaba un profundo sentimiento de vergüenza y humillación en cualquier evento al que asistiese. Llegó a vomitar litros de alcohol en las avenidas públicas mientras era llevado a su palacio. Y los grandes banquetes que su cuñada organizaba, con el fin de que él retomase sus deberes políticos, eran auténticos festivales de lo inmundo. Gastón se embriagaba hasta niveles impensables a la vista de todos los aristocráticos y finos comensales. Cuando llegaba a su límite, el hombre vomitaba sobre la extensa mesa, mientras quienes le rodeaban no sabían si reír o tratar de huir de aquel lugar. Luego, como si hubiese olvidado el suceso anterior, Gastón se limpiaba con su peluca y seguía comiendo como si nada. Esto para la nobleza florenciana fue la gota que derramó el vaso y la familia Medici cayó en una desgracia pública. El alcohol lo llevó a padecer de un estupor etílico y llegó hasta tal punto en que no podía levantarse de la cama. Sus sábanas estaban siempre sucias y su barba era increíblemente larga, desarreglada y estaba casi igual que el resto de su habitación. Lo único que mantenía a Gastón alegre era el alcohol y un séquito de más de un centenar de depravados de las calles que montaban blasfemos espectáculos en su dormitorio con el fin de entretenerlo. Luego de caer profundamente enfermo, aceptó ver a un sacerdote pocas horas antes de lo peor. Como último acto de arrepentimiento, aceptó que todos en algún momento, incluido él, han de morir. Cuando la pecaminosa luz de sus ojos se apagó, también lo hizo el infame apellido de la familia Medici, pero la suciedad de depravación, corrupción, blasfemia y humillación no se pueden, ni jamás se podrán borrar, de las páginas de la oscura historia italiana. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestras novedades. Recuerda, la historia es un incesante volver a empezar.